Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Reunimos en tu casa y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, tiene que saberlo. El Dios que se ha manifestado en este siglo se llama Satanás. ¿Sí sabe eso? La Biblia dice el Dios de este siglo. Tiene una temporalidad. Pero el Dios de este siglo ejerce señorío. Ojo con lo que voy a decir. No a través de sí mismo. Por ejemplo, Dios el Padre y nuestro Señor, ¿quién es? Dios el Padre y nuestro Señor, ¿quién es? Jesucristo. El Dios de este siglo presenta un señorío. ¿Quién es el Señor que presenta el Dios de este siglo? Satanás es el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Señor? Según Satanás. No, otra vez. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Satanás, como Dios de este siglo, como Dios de las tinieblas, como Dios de la maldad, también presenta un Señor. El materialismo. Jesucristo dijo: no puedes servir a dos amos, a dos señores, y uno de ellos no puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. La iglesia tiene un problema serio en términos generales, no esta iglesia. La iglesia tiene un problema serio porque proclama a Dios como su Señor, pero nuestra economía, si Jesús no es el Señor en ella, otro es el Señor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y dice que con uno vamos a quedar mal. No se puede tener dos. Y entonces la Escritura dice: no puede servir a Dios y a las riquezas. El Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, es nuestro adversario, pero Él presenta un Señor. El señorío que compite en la iglesia con el señorío de Cristo es el materialismo. Es lo económico. ¿Está aquí? Sepa que cuando usted entienda que tiene que rendir a esa área su vida, por eso la Escritura diría cosas como: más buscad primeramente reino de Dios, su justicia, y todo lo que necesitamos ni siquiera será una petición, será algo que Dios te añade. Hermanos, es algo que tenemos que entender. El señorío de nuestro corazón está entre el dinero y Jesucristo. ¿Estás aquí? No puedes permitir que te gobierne, porque esclaviza. Una de las partes más importantes cuando nos presentamos a Dios es lo que le damos. Primero la gloria y la honra, la alabanza de vida a su nombre, de tal forma que dice que todo lo que respire, y hágalo en el nombre de Jesús, hágalo bíblicamente, hágalo de acuerdo al Espíritu, pero a la hora de honrar, hágalo. Son esas dos partes donde Dios me permite a mí expresarme que realmente lo amo. Por eso la palabra de Dios dirá cosas: oye Israel. ¿Qué dice? ¿Cuál es el Shema Israel? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Amén, amados hermanos. Que todo en nosotros proclame ese amor al Señor. Venimos hablando acerca de la luz y acerca de las tinieblas.
Y hemos venido diciendo que la economía del reino de Dios es la economía de la luz, de la libertad, de que te vaya bien. Siempre en el corazón de Dios estuvo que al hombre le fuera bien. Lo puso en un huerto, no lo puso en un desierto. Jesús tuvo que pasar por el desierto porque el hombre no supo mantenerse en el huerto. ¿Estamos aquí, amados? Dios te pondrá a prueba en el desierto. Y si eres fiel en el desierto, te pondrá a prueba en el huerto. Y si eres fiel en el desierto y en el huerto, podrás decir, como dijo el apóstol Pablo: por todo y para todo he sido enriquecido. Sé tener abundancia, sé tener necesidad. Como dice un pacto matrimonial, en la salud, todo lo puedo en Cristo. Cuando hay un pueblo así, hermanos, que sabe vivir en una manera y permanece en Dios, y sabe vivir en otra manera y permaneces en Dios, eso es prosperidad. Poderlo todo en Cristo Jesús. ¿Estás aquí? Y tú tienes que ser probado ahí. Ay, que Dios ya me pase del desierto al huerto. El hombre se perdió en el huerto. Tienes que ser hallado fiel en lo poco y en lo mucho. ¿Cuántos decimos amén? Y eso implica todo. Toda nuestra vida tiene que ver con ser mayordomos, porque el único poseedor de todas las cosas es Dios. De Jehová es la tierra, de Jehová es su plenitud, de Jehová es el mundo y de Jehová es los que en él habitan. Amén, amados hermanos. Si eso no se rompe en nuestro corazón, vamos a proclamar un Dios, pero nuestro señorío, nuestra sumisión será otro Señor que no es. Y hoy más que nunca la iglesia, hermanos, vea por favor la última iglesia manifestada en Apocalipsis. ¿Cómo se llama? La Odisea. Y Jesús le dijo: tú tienes nombre. No, le dijo: tú dices que eres rico. ¿Te acuerdas? Y no sabes. Era la que más tenía. Pero Dios dijo: no sabes. Eres un pobre, desventurado, miserable. Qué fuertes palabras. Nunca la iglesia había tenido tantos bienes como hoy. Nunca habíamos tenido tantos elementos. Nunca. El lugar donde nos sentamos. Pero cuando la iglesia no tiene su corazón en el Señor, hermanos, ¿podemos recibirlo? Recíbalo en amor y busca serle fiel al Señor. Pídale a Dios que en su corazón solo Él gobierne haciendo su voluntad. Amén, amados. Y no nosotros haciendo la nuestra. Pregúntale a Judas. Todo el tiempo profesó servir a un Dios, pero su señorío siempre estuvo definido. ¿No dice la Escritura? Él era el que administraba, y dice que sustraía. Todo el tiempo robó. Como algunos de nosotros, cuando no entendemos al Señor, robamos al Señor. Cuando no obedecemos al Señor. Y hermano, es muy triste, porque yo le decía el domingo: morir por algo que valga la pena. Morir por el reino, morir por Cristo, morir por la palabra, por el testimonio. ¿Están aquí, amados hermanos? Por otras cosas no tiene sentido. Por Cristo vale la pena vivir y vale la pena morir. Que nada ni nadie gobierne tu corazón más que el Señor. Porque no se puede servir a dos, o uno o a otro. Pero te digo algo: el Señor nuestro es un gran Señor. Es un gran Señor. Y mira, hemos venido platicando entonces de luz y tinieblas, de libertad y de cautividad, de prosperidad y de miseria. Y vuelvo a insistir, no es en los términos materiales, es luz o tinieblas. Y la semana pasada nos quedamos en el Evangelio según San Juan. ¿Me quieres acompañar rápidamente ahí? Yo le pido al Señor, hermanos, que cada uno de nosotros seamos iluminados en nuestra mente y en nuestro corazón.
que cada uno de nosotros aprendamos a vivir. Creo que ya estamos en Cielos Abiertos desde hace ratito. Gracias, mis hermanos ahí que nos apoyan. Mi hermano Rob aquí transmitió. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Haga un favor, cualquiera de los dos, pero compártalo. Alguno de sus familiares va a escuchar la palabra, alguno de sus familiares va a recibir algo. A lo mejor no te hablan, a lo mejor no le caes bien, a lo mejor no te quiere, pero cuando compartes dice, a ver, y alguna de esas palabras, si es del Señor, puede salvarlo. Amén, amados. Bien, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, hemos estado diciendo que la luz en nuestra vida y la verdad en nuestra vida es progresiva. Y para eso Dios te pone a prueba. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos, a los judíos que habían creído en Él, les condicionó: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué va a pasar? Serán verdaderamente mis discípulos. Eso es muy importante, porque la gente que no permanece en la palabra no es un verdadero discípulo. Y este mundo está muy afectado porque está mal, porque está torcido, porque está en estado de descomposición. Pero aparte de ello, porque hay un gran sector de la iglesia que no manifiesta ser verdadero discípulo. No es un cristiano que tiene fallas, no es un cristiano que está en un proceso, sino que hay mucha gente que ya se conformó a no ser un verdadero discípulo. No le interesa. No ha entendido que solamente los verdaderos discípulos conocen ¿qué? La verdad. No lo digo yo. Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes, condicionando, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y solo los verdaderos discípulos se alimentan de aquello con lo que Dios apacienta a su pueblo. Te apacentarás de la verdad. Salmo 37, ¿se acuerda? Confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás. Porque la comida de los discípulos verdaderos, el alimento de los hijos de Dios es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Pero también hemos dicho que esa verdad se está revelando a nosotros en la medida que permanecemos en la palabra. Y te pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice que ciertamente Él murió por nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y a veces nos diagnostican una enfermedad y tú tienes la promesa de la Biblia, pero estás enfermo. ¿Y qué haces? ¿Justificas que estás enfermo? O dices, Señor, pues tu palabra dice y yo creo a tu palabra. O como algunos dicen, yo niego. Así, van con el doctor y dice, lo cancelo, doctor. Y el doctor así bien triste: no, pues ya estoy triste porque me van a tumbar la licencia. Ya no puedo ser doctor porque vino el hermano de cielos y dijo, lo cancelo. No, Él te está dando un diagnóstico. Él es una autoridad en la medicina. Lo que tú tienes que hacer es escuchar el diagnóstico y traérselo a papá Dios. Traerlo a las escrituras y dice, Señor, aquí tu palabra dice que por tus llagas yo he sido curado. ¿Estamos, hermanos? Y entonces vas a tener una lucha entre tu enfermedad y lo que dice la escritura. Vas a tener una lucha entre tu realidad y la verdad de Dios. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Tu realidad no invalida la verdad de Dios. De hecho, Dios quiere que en tu realidad establecer su verdad, para que tu realidad sea su verdad. Pero todos nosotros tendremos que pasar por eso. Tenemos un mal diagnóstico, pero Jehová es mi sanador. No tenemos para pagar, no tenemos para comprar, no tenemos para adquirir aquello, pero la escritura dice que mi Dios suplirá. Y te quedas parado sobre esa palabra, porque vas a manifestar que eres un verdadero discípulo. Porque sabes que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y aún da vida a los muertos. ¿Estás aquí? Y en muchas ocasiones vas a parecer un loco, porque vas a permanecer en lo que está escrito aun cuando estás tan lejos de eso. Pero es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Es ahí donde Dios se muestra la verdad. Por eso la Biblia dirá cosas como: diga el débil. No dice niegue el débil que es un débil. No dice eso. Para poder decir que eres fuerte, primero tienes que reconocer que eres débil.
Pero cuando reconoces tu debilidad en base a las Escrituras, te estás parando en la palabra y luego se manifiesta la fortaleza que viene de Dios. ¿Estás aquí, amado hermano? No es negación de la verdad. Al contrario, es afirmación de la verdad. Y yo estoy de acuerdo cuando los hermanos van con el médico y le dice algo y dice: ok, usted dice eso, deje ver qué dice Dios, porque mi Dios tiene la última palabra. Amén, amados hermanos. Pero te paras firme en ello hasta que esa verdad se hace tu realidad. Es una manera de expresarlo. No existe, ay, que se te vuelva realidad, no. Pero es una manera de expresar hasta que esa verdad que es teórica se vuelva en ti algo práctico. Eso fue lo que ocurrió en María. El verbo se hizo, y eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, que su palabra se tiene que volver verbo en nosotros, acción en nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces no niegues tu situación. Algunos están batallando con su pecado. Señor, te confieso mi pecado, no puedo con esto, ayúdame. Y entonces vas a experimentar el poder de Dios. Primero, porque todo aquel que confiesa su pecado se entera que Dios es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo. Pero también sabe que en Cristo somos más que vencedores. Amén, amados hermanos. Ahora, vea por favor lo que dice el Evangelio según San Juan, que todavía no leemos. Digo, todavía no lo lepas. Muy bien, vamos a leerlo. Esto progresivo de la verdad de Dios. En el capítulo 16, Jesús ya tenía, al menos por lo que dicen los eruditos, 3 años conviviendo con los discípulos, con los apóstoles. Jesús aquí en el capítulo 16 ya está preparando a los discípulos porque son las últimas horas de su vida. Y cuando uno tiene muchas cosas importantes y se tiene que ir, trata de ver cómo deja esas cosas establecidas, cómo te las recuerdo, cómo te digo tantas cosas importantes. Y Jesús lo resume con esta frase en el verso 12: aún tengo muchas cosas que decirte. Escucha eso. La revelación de Dios, la iluminación de Dios es progresiva. ¿A qué está condicionada? A que tú te pares sobre la palabra. Amén, amados hermanos. Gente con firmeza. Dios lo dijo, así será, no sé cuándo, no sé cómo, así lo hará el Señor. Y entonces Él ve tu fe y en base a esa fe el Señor te muestra, sabemos por las Escrituras, su verdad. Y cuando esa verdad se manifiesta en tu vida, experimentas lo que dice la Escritura: conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? La verdad nos hace libres. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedes sobrellevar. Esto es algo importante, hermanos. Jesucristo no anda dando discursos a diestra y a siniestra y recibe esta palabra, recibe esta palabra. No estás en un curso, por así decirlo, intensivo y tienes que concluirlo en tal fecha. En la medida que tú obedeces, en la medida que tú atiendes a su voz, Dios sigue mostrándote su palabra. Las cosas que no hemos conocido aún de Dios, las cuales no nos hemos enterado, son porque no las hemos podido sobrellevar. ¿Estás aquí, amado hermano? Es como a un niño que le tienes que explicar algo, pero está muy pequeño para decirlo. Pero más adelante te lo voy a decir, hijo. Un día te voy a explicar de qué se trata. No es que sea incapaz, pero no tiene la madurez, no tiene la solvencia. Bueno, el Espíritu Santo nos conoce tan perfectamente que sabe cuando estamos listos para conocer algo más de Jesús. Cuando sabe que ya estamos listos para que una iluminación del Señor se dé en nuestras vidas. Y dice esto: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Cuándo podré? No es que hay un día de que yo ya hoy ya estoy listo para todo. No. El Espíritu Santo viene continuamente a tu vida para revelarte cosas que estaban ocultas. Y en el verso 13 dice: pero cuando venga, y es muy interesante porque este Paracletos, el amigo y ayudador que nos fue dado, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu, ¿cómo le llama? De verdad.
Es el Espíritu Santo, es el Consolador, es tu amigo y ayudador, pero aquí Jesús lo revela como el Espíritu de verdad, porque hay dos espíritus gobernando en esta tierra, por así decirlo: el espíritu del príncipe de la potestad, aquel que obedecen todos los que son hijos de ira, y el Espíritu Santo que gobierna a la iglesia. Amén, hermanos, que nos guía. Y aquí dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. No los guió, no te guía, te guiará constantemente. Cada cosa, cada decisión que tú necesites hacer, amado hermano, pregúntale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Él sabe mejor que nadie. Señor, ¿compro o vendo, pastor, para algo como eso? Claro. Señor, ¿me caso o me abstengo? Pregúntale al Señor. Señor, ¿voy o vengo? La Biblia dice que antes salías y te ibas a donde querías, pero ahora tienes que decir: si Dios quiere. ¿Cómo aceptas ese si Dios quiere? Por revelación del Espíritu Santo. Por eso es muy importante nuestra comunión, nuestra lectura de la palabra, porque lo que Dios ilumina, el Espíritu Santo ilumina, es las Sagradas Escrituras. Y nada va a contravenir lo que está escrito. Entonces necesitamos leer, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo ilumina esto para guiarme, para dirigirme. Y en el 3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que ¿qué? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas. Mire qué manifestación tan gloriosa. El Espíritu Santo nos guía toda la verdad porque nos platica todo lo que oye de Cristo, del Padre, pero también nos revela lo que está por suceder, lo que está por venir. ¿Quién sabe eso? ¿Cómo puede ser que la Biblia me pueda advertir a mí del porvenir? Y mañana me va a ocurrir esto, me va a ocurrir aquello. Si vamos a entrar a una crisis o si vamos a entrar a un tiempo de cosecha, qué sé yo. ¿Cómo? Él lo sabe. Yo necesito ser guiado por Él, porque Él ilumina mi vida para que yo no esté cautivo, porque ese es negocio de mi adversario, el diablo, las tinieblas, la cautividad. Estamos aquí, amados hermanos, y Dios nos habla constantemente, con sueños, con visiones, y todo eso a la luz de las Sagradas Escrituras. Nunca contraviene las Escrituras. Ahí está diciendo el Señor Jesucristo estas palabras. Yo quiero darte una muestra de esto. Cuando la luz viene, hermanos, se promueve libertad. Cuando la luz viene, se promueve libertad, se promueve provisión, se promueve sanidad. Hay un pasaje muy famoso para nosotros, es Isaías 9, cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan? Isaías 9, ¿me quieren acompañar ahí, por favor? Pero el pasaje es muy interesante, porque pues nosotros sabemos ahí lo que dice en el verso 6. A ver, ¿cuántos no han escuchado? Sobre todo en estas fechas que vienen, ¿verdad? Yo le pido algo con respecto a las fechas que vienen, hermanos. No se meta en problemas de que si sí o si no. La gran realidad es que Cristo nació. Y yo sé la fecha. Ay, jole, sí, pastor, no la sé. Un día le doy un estudio. ¿Cuándo nació? ¿En qué festividad nació Cristo? No se meta en eso. Porque aparte, Jesús tenía que nacer en una mujer. Hoy sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Digo se llama porque está con el Señor, ¿verdad? También es salva, ¿verdad? ¿O no? Claro. Pero segundo, que sabemos cómo se llama, también sabemos que tenía que nacer en un pueblo. Y yo le quiero asegurar, no sé cuántas personas somos ahorita aquí, pero yo le quiero asegurar que en cada uno de nosotros, en cada uno de estos pesebres que está aquí, en cada uno tiene su fecha de nacimiento, ¿sí o no? ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cuándo aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y eso significa que Jesús
no está sujeto a una fecha ni a una temporada. Porque hoy en día alguien está recibiendo a Cristo. Hoy en día Cristo está naciendo en un pesebre. Amén, amados hermanos. Yo sé que algunos a veces nos metemos ahí, ay, pastor, yo sé que el paganismo, yo sé. Pero la gran realidad es que el pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció. Por eso sabemos que hay un nuevo nacimiento, porque ya no vamos a estar en tinieblas. Amén, amados hermanos. Y de verdad que un día con gusto podemos estudiar acerca de cuándo nació. La Biblia es precisa, pero está rebuscadito. Hay que pasarle un tiempecito y sí podemos saber. Pero lo interesante es que nosotros hoy en día, aparte de celebrar la vida, Cristo nació en mí, lo que recordamos es la muerte. Eso sí se nos pidió que recordáramos. ¿Te acuerdas? Esta es mi copa y este es mi pan. Cada vez que lo celebres, recuerdas mi muerte. Bien, ya no me meto más para allá. Capítulo 9, verso 6. Lea conmigo este pasaje y creo que le va a llamar la atención. Dice ahí, capítulo 9, verso 6. Porque un niño, ¿qué? Nos es nacido. Ahí tiene la Biblia abierta. Seguramente puede leer el 7:14. Léalo de una vez ya que estamos aquí. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, hoy sabemos cómo se llama, concebirá y dará luz. Es lo mismo, ¿no? Pero una cosa es que nazca en ella y otra cosa es que nazca en nosotros. Él, claro que tuvo que haber nacido de una mujer, pero la pregunta es, ¿ya nació de los que estamos escuchando? Y entonces el 9:6 dice, porque un niño nos tiene que nacer a nosotros. Si no nace aquí, no hay vida eterna. ¿Estamos aquí? Si no nace en mí, no hay vida eterna. Nació el Salvador allá en Belén, en una mujer, pero si no nace en tu familiar, en tu amigo, tu vecino, tu compadre, tu comadre, no hay vida eterna ahí. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice el 9:6, porque un niño nos es nacido. Tiene que nacer en la multitud, tiene que nacer en los que estamos presentes, tiene que nacer en tus familiares. Un niño nos es nacido. ¿Y qué? Hijo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién murió por ti, el niño o el hijo? ¿Quién murió por ti? El hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no un niño, un hijo en plenitud de conciencia, que decidió subir a la cruz para morir por tus pecados y por mis pecados. ¿Estamos acá, amados? El hijo no nació en mí, el niño nació en mí, el hijo fue dado por mí. ¿Es el mismo, pastor? Sí, pero la temporada no es la misma. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Ahora vea la evolución del conocimiento de la verdad. Todos nosotros tenemos que conocer a Dios de esta forma que cita el escritor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire la evolución del nombre. Y llamará su nombre admirable. Una forma de decir admirable es milagroso. La mayoría de nosotros conocimos a Jesús gracias a que hizo un milagro en nosotros, que nos sanó, que oraron por nosotros, que esto, que aquello. Admirable o milagroso. ¿Qué más? ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese nombre te va llevando en todas esas etapas. Conoces al milagroso, al admirable, pero luego una etapa donde necesitas al consejero. ¿Estás aquí? El Espíritu Santo te sabe llevar desde el admirable ¿al qué? Al consejero. ¿Al qué? Al Dios fuerte. ¿Al qué?
al Padre Eterno. ¿Al qué? Es una evolución del nombre, es un conocimiento progresivo de la verdad, para que no te quedes estancado en el niño. Perdóname lo que le digo. Mucha gente celebra al niño y se queda toda la vida en el niño. No. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado está sobre su hombro. Llamarán su nombre, conocerán que su nombre es milagroso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo que quiero llamar tu atención es cómo es que se profetizó a Jesús, en qué tiempo y bajo qué condiciones. Porque quiero demostrar que la cautividad y las tinieblas van de la mano, mientras que la luz y la libertad van de la mano, gracias a la verdad. ¿Sabe de qué se trata esta profecía del capítulo 9? De una guerra. ¿Qué dijo, pastor? Es la profecía para una guerra. ¿Qué dijo, pastor? Jesús es la respuesta de parte de Dios en una profecía en medio de un tiempo de guerra y de conflicto. ¿Quiere leer conmigo desde el 1? Dígame sí para sentirme con que... ¿Sí quiere? Ay, gracias, hermanos, qué amables. Ya me andaba desanimando. 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia. Una persona que está en angustia, ¿en qué está? En oscuridad. Una persona que está en depresión, ¿en qué está? En oscuridad. Una persona que está afligida, oscuridad. ¿Entiende eso? No habrá para siempre angustia para la que está en oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. ¿De qué habla? Y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, un camino que se va a iluminar, pero está en tinieblas. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, lugar donde Jesús desarrolló su ministerio. Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué cosa? El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué cosa? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Y sigue diciendo, es una guerra. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando se reparten despojos después de la guerra. Cuando vences, repartes lo que despojaste, como cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro, como en el tiempo de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, está hablando de una guerra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que entre la luz y las tinieblas hay una guerra. Y quiero que sepa algo: Satanás no es el enemigo de Dios. Satanás es nuestro adversario. Dios no tiene oponentes. Dios es Dios. ¿Estás aquí, amado hermano? Nosotros tenemos enemigo. Nosotros le llamamos el adversario, que es lo que significa Satanás. Pero Dios no tiene oposición. Miguel expulsó a Satanás. Sácalo. ¡Pum! Dios es Dios. Es el único ser creador de todas las cosas e increado. Es el todopoderoso, es el más que suficiente. Pero Dios está hablándole a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que es a los lados del norte, allá, lo que colindaba con las tierras de los gentiles. Ahí en el mar de Galilea había un puerto donde llegaban a comprar y a vender, se daba el comercio, y por eso había muchos gentiles, muchos no judíos. Pero también por ese lado, cuando venía la guerra, por ahí se daba. De hecho, la escritura dice que en los tiempos finales del Apocalipsis, vamos a llamarlo así,
una de las guerras que va a ser la batalla del Armagedón. El invasor, el enemigo viene del norte. ¿Estamos aquí, hermanos? Lo que quiero que sepa es que en medio de esa guerra, la solución que Dios da es el nacimiento de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la manera como cantábamos hace ratito, no sé si lo cantábamos o yo me lo imaginé, pero la manera que nosotros vencemos es a través de Jesucristo, es a través de su luz, a través del entendimiento iluminado. El enemigo quiere que estemos en tinieblas, el enemigo quiere que no nos quede claro algo, pero la manera en como Dios trae victoria a ese territorio es bajo el alumbramiento de aquel que es la luz. Es cuando aquel que es la luz nace y empieza a destellar luz, y el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria. El negocio de Dios, perdóname la expresión, la economía de Dios no son las tinieblas, es la luz. Pero es una luz progresiva, constante. Es permanecer en la Escritura, aunque parece que todo es al revés, para poder comprobar que su palabra es verdad. Amén, amados hermanos. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios nos conduce de la mentira, del engaño, a la verdad, a la libertad. Y hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos ver esa iluminación en muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Le decía la semana pasada que hay personas que dicen: es que yo no creo que Dios sane. O bueno, si es la voluntad de Dios, sana. Y yo le digo: ¿y si leemos la Escritura y aquí dice que por sus llagas fuiste curado? Pastor, pero estoy enfermo. Párate en la palabra. No le vas a torcer el brazo a Dios, ni te lo pido, pero dile: Señor, yo creo a tu palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y mantente ahí hasta que veas esa verdad manifiesta en tu vida. Dios permite que tengamos luchas, que tengamos pruebas. Claro que lo permite. Las cosas no ocurren a veces como Dios quisiera que ocurran. Claro, pero es para ponernos a prueba de que si nos mantenemos firmes en su palabra. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Imagínate este mensaje. No te preocupes, en la guerra vamos a ganar. ¿Cómo le vas a hacer? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dijo: ay, Señor, ¿cómo? ¿El príncipe de los guerreros o qué? No, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Pero es el alumbramiento el que trae libertad. Eso fue lo que se le dijo al apóstol Pablo. Por eso digo que la iglesia es una iglesia dotada por Dios, pero en muchas ocasiones no sabemos que ha sido dotada. Hemos escuchado cualquier cantidad de doctrinas que dicen: esto ya no hay, esto ya no aplica, esto ya no, esto ya no. Es como cuando nunca te han vendido algo que te incluye todo. Pásale todo incluido al buffet. Nada más que ahorita ya no tenemos barbacoa, no tenemos menú. Era domingo en la mañana, ya no tenemos tamales, no hay gorditas, pero todo está incluido. O cuando llegas a un lugar, ¿verdad? Pásale al parque de diversiones, le incluye todo. Nada más que ahorita está pagado el juego y los principales. Dices: tú no me estás incluyendo todo. A veces la iglesia está en esa condición. Cree que Dios le ha dado todo, pero fíjate que ya no. Porque ya no. Y la Escritura no dice eso. La Escritura dice lo siguiente: los cielos y la tierra, pero mis palabras. Dios es fiel, Dios mantiene mostrándose a nosotros. ¿Se acuerda que uno de los pasajes que utilizamos fue de Isaías 42, cuando dice: te he puesto por pacto al pueblo, por luz a las naciones? Acompáñame a ver una escritura, por favor. Vimos la semana pasada Efesios, pero vamos a ver otra escritura, por favor. Veamos lo que dice Hechos 26:18. El apóstol Pablo estaba en tinieblas. Él era un religioso, hermanos. Y aparte que era un religioso, era un celoso religioso. Muchas personas tenemos celo, pero no es conforme a ciencia.
Muchas personas defendemos una tradición, un así lo hacemos nosotros, así me enseñaron a mí, pero no tienes fundamento bíblico, no tienes sustento. Lo peor, a veces se tiene el sustento, pero no se tiene la ciencia de lo que está ahí escrito. Dijimos Hechos 26, 18. A lo mejor leemos un versículo antes. ¿Está bien? ¿Lo tiene? Gracias a Dios. Mientras yo encuentro el pasaje, dile: Señor, ilumíname, dame entendimiento, Señor, haz que te conozca más y más. Mire lo que dice ahí en el capítulo 26, por favor. Jesucristo se le aparece a Pablo. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Estaba llevando a la cárcel a los que consideraba herejes. También consintió en la muerte de uno llamado Esteban. Él pensaba que estaba muy bien, pero no se dio cuenta en qué momento la fe se convirtió en orgullo. Hermanos, la fe, la palabra de Dios no genera orgullo en nosotros. Otra vez, la palabra de Dios no genera orgullo. Debe de generar fe. Así es que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. El orgullo tumbó a Satanás. El profeta escribió, ya se lo dije: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire lo que le pasó a Pablo, por favor. Le dicen en el verso 14: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 15: yo entonces dije, hermanos, estas dos preguntas nos pueden llevar toda nuestra vida cristiana. Otra vez, apréndase estas dos preguntas, porque estas dos preguntas se pueden llevar toda tu vida cristiana. Te puedes pasar toda la vida preguntando: ¿quién eres? Y el Señor se va a revelar a tu vida. Segunda pregunta: en base a lo que conozco de ti, ¿qué quieres de mí? Entre más conozcas al Señor, más cosas le vas a rendir. Si no le rindes más cosas, probablemente no lo conozcas, porque Él pagó por todo lo que tú eres. De hecho, ni siquiera tendrías que rendirte. Tú y yo le pertenecemos, porque de Él es la tierra y su plenitud, pero aparte porque pagó con sangre por tu vida y por mi vida. Por eso a veces no entiendo a la iglesia diciendo: Señor, si quieres te lo doy. Digo: eres mío, yo te rescaté, yo pagué por ti, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Qué buen amo nos cargamos, ¿verdad, hermanos? Qué buen amo tenemos. Esa palabra es Adonai, mi amo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Primera pregunta que te puedes pasar toda tu vida haciendo y no te equivocas, porque siempre te va a revelar algo de Él. Segunda pregunta que te puedes pasar toda tu vida haciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y eso preguntó Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. ¿Por qué estás en el piso? Porque me andas persiguiendo a mí. Cuando persigues a los míos, cuando atacas a los míos, me estás atacando a mí. Estás en el piso, levántate. Estás en el suelo, levántate. Ahora quiero que veas esta revelación en la vida de Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Te voy a hacer un siervo, te voy a hacer un ministro, pero también te voy a hacer un testigo de las cosas que has visto. Hermanos, muchos de nosotros queremos ser testigos, pero terminamos siendo falsos testigos. Para que tú realmente des testimonio, tienes que haberlo vivido, no solo leído. Léelo y vívelo. Serás un buen testigo del Señor. El Espíritu Santo te hace ser testigo. Amén, amados. Bien,
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, aparecido, alumbramiento, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas, ahí está la verdad progresiva, en que me apareceré a ti. A Dios lo conocemos, según Oseas, y proseguimos en conocerlo. No hemos terminado de conocerlo. No te atrevas a decir, yo ya conozco a Dios. Estoy conociendo a Dios. Me lleva de gloria en gloria, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora vea lo que hace el Señor. Como me aparezco, como me presento, como alumbro a tu vida, te libro de tu pueblo. Ya no más ese celo por el judaísmo, librándote de tu pueblo, pero también te libro de ser un gentil, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Cuál es la misión, Señor? Abre sus ojos. Hermanos, las escrituras nos fueron dadas para abrir los ojos. Léalas. Otra vez, las escrituras nos fueron dadas para abrir los ojos. No me ande diciendo, no sé si es la voluntad de Dios, porque a lo mejor no lo has leído. Lee la voluntad escrita de Dios. Y cuando veas la voluntad escrita y no lo estés viviendo, tú digas, pues no sé por qué no lo vivo, pero escrito está. Y como es en el cielo, tiene que ser en la tierra, para que abra sus ojos. ¿Qué pasa cuando la gente abre sus ojos? Estaba obstruyendo la luz, ¿verdad? Sus párpados los abre, entra la luz a tu globo ocular. Puedo ver. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué como así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué voy? Cuando la gente abre los ojos, se puede convertir. A veces andamos diciéndole a los ciegos, conviértete, mira aquí dice. Ábrale los ojos, denle la palabra. Cuando ellos vean, así, ¿por qué estoy así? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Hermano, una de las conversiones que hacemos es de las tinieblas a la luz. Somos buenos para vivir en las tinieblas, pero no sabemos comportarnos en la luz. No hemos entendido de qué se trata. Cómo hablo con respeto, cómo bendigo y no maldigo, cómo edifico y no destruyo. ¿Estamos aquí, amados? Algunos de aquí somos cristianos, ¿verdad? No, todos somos cristianos, pastor, ok. Pero a la hora de hablar, a veces no construimos, a veces destruimos, a veces dañamos, a veces lastimamos, a veces afectamos. No sabemos comportarnos en la luz. Tenemos que convertirnos de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Pero no solamente de eso, y de la potestad. Fíjese, son dos cosas, viene una ahí. Y de la potestad de Satanás, ¿a qué? A la potestad de Dios. Mire, hay gente que dice, no, pues yo no estoy de acuerdo en, no sé, en danzar, o yo no estoy de acuerdo en orar fervientemente, no estoy de acuerdo. Y yo digo, oye, ¿y en el mundo cómo eras? ¿No te desvelabas? ¿No andabas en la fiesta? ¿No andabas en medio de una rueda? ¿No? Una pregunta. Porque a veces nosotros relacionamos lo que vivimos allá y decimos, no, pero es que aquí no. O a veces dices, no, yo allá sí creía, pastor, lo llevaba, mire, con una curada me lo arreglaban, estaba empachado. Y aquí no te atreves a poner la mano sobre los enfermos. Aquí no te atreves a creer que para el que cree, todo le es posible. Oye, y allá se andaban pagando algunos. Oye, que vamos allá para Veracruz y que págale y que dale y que vas a ver. No, hasta le decían, ten fe, manita, ten fe, manito. Sí, ¿quién? La gente, nosotros estábamos acostumbrados a creer en la potestad de Satanás. Que te echen las cartas para que veas cómo andas, así, para que veas cómo andas.
hermano, eso es tinieblas. Y hoy no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Es en serio? Dijo un hermano, pastor, antes me desvelaba, iba a la fiesta, seguía el trabajo en la mañana, me iba a trabajar. Que no dure más la oración, pastor, porque no me puedo desvelar, estoy malito. No me hable que venga en la mañana porque, bueno, nos cuidamos tanto. No estamos entendiendo. Hay que convertirse de la potestad del diablo al poder de Dios. En el nombre de Jesús. Y si le falta testimonio, luego le puedo compartir. Así como presentabas tus miembros a la injusticia, ahora preséntalos a la justicia. ¿Es bíblico? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos limitamos para con Dios? Y ya no quiero decir de la administración de las finanzas, porque somos muy sueltos para muchas cosas, pero muy cerrados para el Señor. Hermano, no estamos entendiendo. La luz en nuestra vida trae libertad, trae entendimiento, trae crecimiento, trae desarrollo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Cuando ocurra esto, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Ya dijo dos cosas, pleonasmo, para que reciban por la fe. Qué hermoso es Dios. Quiere que te conviertas, quiere que me convierta, quiere que abra los ojos, quiere que tenga la suficientemente luz para que me convierta y todo lo que dice, para que luego pueda recibir. ¿No le parece maravilloso Dios? ¿Sabes que lo que Dios quiere es que te vaya bien? ¿Sabes que Dios quiere que estemos en la eternidad con Él? En un estado tan pleno, tan glorioso, hermanos. Y todavía aquí en día, todavía le pataleamos, todavía le cabeceamos, le damos topes. Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, dos cosas: perdón de pecados y ¿qué? Y herencia entre los santificados. Dios está diciéndole a la iglesia hoy, Dios tiene semanas diciéndole a la iglesia: quiero alumbrar más tu vida. Quiero que venga entendimiento y revelación a tu mente y a tu corazón. Pero ya tengo. Quiero que venga más. Quiero que pases del niño nacido al hijo dado. O quiero que pases del admirable al consejero, o del consejero al Dios fuerte, y del Dios fuerte al Padre eterno, y del Padre eterno al príncipe de paz. Quiero que crezcas, quiero que desarrolles, quiero que crezcas en todas las áreas de tu vida. Quiero que me conozcas. Y cuando logres ganar todo lo que ganas, tu familia, tus amigos, tu corazón, esas cosas que le negabas, luego vengas a rendírselas al Señor, decirle: Señor, tú eres digno de gloria. Quiero que ganes las coronas, dice el Señor, y luego sé que las vas a arrojar a mis pies. Qué hermoso es el Señor, ¿no cree? Déjeme terminar con una escritura. Póngase de pie, por favor. ¿Ya se cansó? Imagínese yo de pie. Ay. ¿Ya se cansó? No se ha cansado. Mire lo que dice Efesios, se lo leo con mucho amor de parte del Señor. El apóstol Pablo hace esta oración por la iglesia de Éfeso. Por esta causa también yo, estoy en el 1:15, habiendo oído de vuestra fe. Hermanos, yo espero que tu fe haga el ruido suficiente entre tus familiares y amigos. La fe se oye de ella, hermanos. ¿Estamos aquí? El reino de Dios no consiste en palabras, discursos. Cuando tú tienes fe, la gente se entera que tienes fe. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Qué le pido al Señor? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, danos sabiduría y revelación en conocerte, Señor. Otra vez, Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Puedes poner tu mano aquí en tu frente, en tu corazón, donde tú quieras. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Perdónanos, Señor, si nos hemos aferrado muchas veces a tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que nos has llamado. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza que actúa para con nosotros, los que creemos. En el nombre de Jesús quiero pedirte por tu iglesia, de gloria en gloria, Señor. Llévanos de poder en poder, siempre en triunfo. Si puedes poner tu mano sobre el de la derecha y de la izquierda, en esas áreas, Señor, que el enemigo ha tenido ocultas, escondidas, oscurecidas. En el nombre de Jesús, alumbra. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Bendigo a tu pueblo. Si una oración podemos hacer por nuestros hijos, si una oración podemos hacer por nuestros familiares, por nuestros amados, es que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Si algo te puedo pedir por los colaboradores, Señor, por tu iglesia, ilumina nuestra mente, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza, para que entendamos las riquezas, para que sepamos la supereminente grandeza, Señor. Una iglesia que camina con autoridad, que camina, Señor, sometida a ti y aún así llena de tu Santo Espíritu, Señor, declarando tu verdad, tu palabra. Una iglesia que cada vez camina más en la libertad de Cristo Jesús, con convicción, con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús, gracias por tu obra, gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Yo vivo para ti, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Gracias, Jesús. Palpitar
en mí. Gracias. Dios, haz tu obra en Gloria a Jesús. Hermanos, ya nos vamos. Le pido que ore por sus pastores, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos hable, los colaboradores de la iglesia, que seamos un pueblo entendido, que andemos en victoria en Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga. Las mujeres se reúnen el jueves a las 6. Gloria a Dios. Los jóvenes se reúnen a las 7. Aquí los esperamos. Que Dios siga haciendo su obra. Dios los bendiga grandemente.